Muy buenas tardes, profesora. En esta oportunidad vamos a exponer el tema que quedó incompleto en la clase de ayer. Bueno, empezaremos con la actividad número uno, que es la historia mía, que es de la 3B. Y pues yo les puedo contar una anécdota muy bonita, más o menos. Mi anécdota consta de que yo le gusté a un varón y pues qué raro, ¿no? La verdad es que lo recuerdo muy bien porque volvíamos de pandemia, volvíamos de pandemia con mis compañeros. Yo no conocía a nadie, pero mis amigos volví a verlos en una academia. Pero en esta academia estaba ese muchacho que se llamaba Anthony, igual que yo. Pasé mucho tiempo con él porque regresando de la pandemia fue la primera persona a la que me consideré amigo. Hasta que yo descubrí un poquito de que él se comportaba medio raro con las mujeres, como que era más su amiga y se notaba su forma de hablar, su forma de caminar, sus perspectivas. Y llegó un punto en el que yo deducí que yo le gustaba a él. Mm, la verdad es que pasó el tiempo y no me equivoqué. Pasaron unas semanas y llegó el 14, recuerdo, de febrero. Y él me dijo, ¿no? Anthony, ¿quieres estar conmigo? Pero lo digo por chat. Lo digo por chat, por Messenger me lo dijo. Y yo le dije, no, obviamente no. Aunque lo pensé bien. Lo pensé bien porque no tenía miedo. No tenía amor. Estaba en una etapa de la adolescencia que pues lo pensé bien. Después dije, no, soy hetero, ni aunque fuera, ni que estuviera tan necesitado. Y por eso es que ya decidí alejarme de él. Pero pasó el tiempo y después de un año recuerdo haberlo visto de nuevo. Ya en el colegio, yo estaba en mi colegio. En otro colegio nos habíamos separado y lo encontré en una reunión de mis papás, una reunión familiar, bueno, una reunión de compañeros, de los padres de familia. Y me encontró, me agarró del brazo, me agarró fuerte porque es un varón obviamente, y me llevó a un rincón. Oye, sí, pero me llevó a una esquina, a un cuartito. No era un cuartito, era un callejón donde estaba más oscuro y mis compañeros no me veían. Aunque ellos pensaban que él era mi amigo y estaba hablando con él, en realidad me estaba agarrando, me estaba sosteniendo el brazo. Es irónico porque él tenía una voz muy grave, como que Blue Label, donde buscar. Él tenía una voz muy grave, ¿no? Y era como que raro, como que Diosito le dio atributos que él no necesita, ¿no? Y bueno, esa es la pequeña anécdota que yo quería contarles sobre las 3B. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó? Salió al cuartito y... No, le dije, suéltame. Y ya se alejó de mí. Ah, ya. Porque también me enojé con él. Dije, no, si me sigues agarrando, no. Creo que lo insulté, pero no pienso decir las malas palabras porque estamos en un ambiente público. ¿Qué puedes opinar de esto, de las 3B, Gilmar? Bueno, por el área visual, yo vi que estabas bien entretenido explicando la historia, moviendo y dejando puntos en claro, expresando formas verbales, tratando de encajar tus movimientos con la emoción que sentías. Del área vocal, pues se notaba un poco el nerviosismo, se notaba que te sientes un poco incómodo tal vez con la historia, porque se te hacía un poco raro que una persona se enamorara de ti, especialmente siendo varón. Sin duda que eres más varón que él quizás, o tal vez más femenina, no lo sé. En el área verbal, bueno, pues tus ideas sí fueron claras, fue muy ordenado como narraste la historia y hiciste un orden cronológico bastante estructurado por el cual se logró entender de la manera concreta y de la forma en la que tú querías dar. Nos diste el concepto de lo que sentía tu amigo y cómo te sentiste en ese punto. Creo que quedó muy claro como en la historia. Bueno, en el otro área, de los 4 puntos, en la actividad número 2, vamos a ver, bueno, desde mi punto de vista, como escuché todo, estaba, como dice, bien alineado. Estaba claro, has dejado bien claro lo que querías fundamentar con tu historia. Estaba muy entretenido. De área empático, pues, yo te entiendo muy bien, porque a mí también me pasó una historia similar. Yo te entiendo claramente cómo te has sentido. Yo encajo contigo. Tienes mis condolencias. ¿Y tú qué hiciste? Ahorita lo cuento. En el área de asertividad, pues, siento que hasta cierto punto hay una gran verdad, pero en esa parte final siento que hay una mentira. Siento que así ese no es el verdadero desenlace. Tal vez haya algo más, pero eso ya, sí. Pues si lo cuento ya,
Eso ya tu caso, tu caso. Pero todo lo demás sí te creo. Salvo el final, ese del cuartito. Ahí tengo mis dudas. No hay- Y pues, de hecho, has dejado muy claro la idea, salvo la última parte que sigo dando, pero todo está muy entendible. Bueno, pasando a la actividad número 3, yo voy a contar una historia que se asemeja bastante a la de él. Es una historia personal donde yo, hace unos 3 años, fui invitado a una fiesta donde había un chico con el cual, charlando, tomando, bebiendo, en un grupo, obviamente estábamos varias personas, empezamos a tomar hasta el punto de estar medio mareados. La cosa es que me acerqué bastante con el pata porque tenía mucha confianza y parecía una persona muy activa, muy amena, muy clara con su punto de vista, pero como que algo me desencajaba. Se acercó un poco demasiado a mi persona y a un poco hasta incomodarme. En ese momento él se me acerca y, tipo susurrando, me dice: oye, ¿tú para qué bando juegas? De lo que estaba borracho, me puse sobrio de frente, me puse frío. Le dije: panito. Y dije: ¿estás bromeando, no? Y el pata me dijo, obviamente me dijo que no estaba bromeando. Pero me quedé sonso, me quedé palteado. Casi como que ella me estaba jalando para otro. Me dije: no, aguanta, causa. Yo no juego para ese lado. Yo no soy de los que les gustan esas cosas. Yo soy varón, pero tengo mis gustos ya definidos. Si te gusto, ya piola, pero no voy a pa' tu banda. Después de su padre. Bien calmadito para que no haya problemas. La noche siguió, pero un poco ya más incómodo. Pero ahí lo dejamos. No me volví a acercar a él y no lo volví a encontrar. Gracias a no sé quién, a los santitos le doy gracias. Solo diré que mi castidad corría peligro. Gracias a Dios me salvé. Ahora le paso a mi compañero para que responda las preguntas. Bueno, como es la actividad número 2, yo haré la actividad de la escucha activa y el intercambio de palabras que ha dado mi compañero Gilma. En la escucha, yo puedo decir que en la experiencia que él ha tenido sobre su caso, medio raro, la verdad, en una fiesta, lo dio a entender muy de manera clara, muy precisa, porque fue en una fiesta donde conoció a un chico que le hizo sentir incómodo. Incluso se le insinuó de manera pertinente y eso lo llevó a sentirse más incómodo todavía. Es algo que él no experimentaba hasta cierto momento, hasta el momento. En la empatía yo sentí pues una cierta empatía realmente. En la parte de la empatía, irónicamente, porque yo también sentí eso. Es medio raro la profesora, pero es divertido contarlo, las experiencias que tenemos, porque nos dan a entender que son cosas únicas que nos hacen diferentes a nosotros de los demás. En la asertividad, pues yo siento que hice una gran parte de verdad, pero hay ciertos momentos en los que yo dudo un poco, porque no sé, sospecho un poco de la sospecho de que él no atracó, pero supongo que sí. Mi compañero, él se mantuvo en esa postura de que no intentó hacer nada, pero yo siento un poco de desconfianza, por así decirlo. En la claridad, pues sus palabras fueron bien fundamentadas. Como él mencionó, fue una ocasión en la que él estuvo en una fiesta. Lo detalló de la manera más clara posible, que me parece bastante claro. En la parte de la claridad lo expresó bastante bien. Ahora sí, de acuerdo a la actividad número 3, el ejercicio que acabamos de hacer el intercambio de nuestras historias, nos pareció más que todo entretenido. En la primera pregunta que hice, ¿qué les pareció el ejercicio? Para mí fue bastante entretenido escucharlo a él, porque él dice, ¿cómo es posible? Porque fue su primera experiencia. Para ti, Gilma. Pues también me agradó el ejercicio, pude conocer más a mi compañero y que, a pesar de ser tan distintos, pasamos por experiencias idénticas. Y es un rasgo de empatía hacia ambas personas para poder empatizar mejor. En la siguiente pregunta es, ¿qué haría diferente la próxima vez? Pues en mi caso, yo no haría casi nada. Me gustó realmente la actividad tal como es. Quizás aumentar un poco más de tiempo, quizás contar otras historias más, pero la actividad me pareció completamente adecuada para todo esto. ¿A ti qué te pareció? Me parece que yo quizás hubiera escuchado un poco más de tus palabras, o me parece que
hubiera procesado un poquito más, porque al parecer me he centrado mucho en la parte de que tú has rechazado a dicha propuesta y no tanto en toda la historia que se desenvolvió después. Eso mejoraría yo. Ahora, pasando a las preguntas de Piper, ¿qué nos pareció en sí para los dos la historia de Piper? Bueno, principalmente que resalta valores como la solidaridad, el miedo, que son emociones que todos sentimos, y cómo es que él las supera enfrentando cada uno de sus miedos, ideando diferentes estrategias, como usted bien lo dijo, ideando diferentes estrategias y haciendo que cada una de estas sean hechas en su momento debido. ¿Cuál es una de tus historias favoritas? ¿Por qué? Bueno, una de mis historias favoritas serían la de quizás Gilmar. ¿Tú tendrás una historia favorita? ¿Nos podrías comentar? Creo que yo no. Yo sí. Yo tengo una historia favorita, la historia de Barabás Dantioch, un guerrero de un universo alternativo de un cuento donde se narra que fue hijo de un traidor, pero decidió preservar sus ideales. Es por eso que esa historia me gusta, porque demuestra la fortaleza en un mundo caótico donde todos te miran como un rebelde por tu padre, pero tú prefieres mantener tus ideales por encima de los demás. Y yo que considero que si una historia sea buena, pues, como digo, la narrativa, el entorno, el enfoque que se toma, desde qué punto se narra, todo eso creo que hace una historia buena, haciendo que todo sea más preciso y claro para el lector. Y es lo que nos hace entender y empatizar hasta cierto punto con el protagonista o los protagonistas que pueden haber en la historia. Y eso sería lo principal y los puntos fundamentales por lo que yo considero una historia. En tu caso, ¿qué consideras importante? A ver, continuando con la pregunta, lo que yo considero una historia importante es cuando esta refleja los problemas que tú tienes o los problemas, las adversidades que tiene cada ser humano y las muestra tal como es, la cruda realidad que refleja una persona. Y no me gustan las historias que son inventadas, que son perfectas a ojos ajenos, sino las historias reales, las únicas, las sinceras y las inolvidables, porque esas son las que realmente nos enseñan y nos demuestran que no somos los únicos que podemos superar adversidades, que no son ellos los únicos que puedan superar adversidades, sino que nosotros también podemos integrar esa cualidad tan importante que es en nuestra vida diaria y sobresalir en cada punto o aspectos en la que tenemos falencias, por así decirlo. Ahora, ¿cuál fue la parte más memorable de la historia de Piper? Yo diría que cuando se atrevió y tuvo el valor de afrontar la ola, porque él se escondió, siguió el mismo camino de su amigo el cangrejito, y eso hizo que le dio más motivación, porque gracias a esos pequeños actos, cuando sale de su zona de confort, ahora tiene más confianza y ya no depende del miedo. Bueno, pasaremos a la última actividad, que es la redacción de la historia, que la hará mi compañero Gilmar, y el puercoespín que hicimos es este, no sé si se nota bien, pero la contará más a detalle mi compañero Gilmar. Cuéntanos un poco, Gilmar. Bueno, en esta historia, en el Porcospín, como dije, se habla o menciona la historia de Barabás Dantioch. Como dije, es un guerrero que a través de su vida fue el hijo predilecto y favorito de su padre. Pero por ciertas situaciones o actos de rebeldía a ojos de su propio padre, lo delegó a un cargo menor, destituyéndolo y desterrándolo, por así decirlo, a un lugar lejano, donde él volvió a formar una nueva fortaleza, para así decirlo, en la cual él tuvo que valerse por sí mismo. Después de un tiempo se enteró de que aquel padre que él tanto amaba y tanto quería se terminó rebelando contra lo que hoy sería conocido como su abuelo. Estos actos provocaron que Barabás se sintiera confundido, pues no podía comprender que su padre, que era tan magnificencia o que tan magnífico ante sus ojos, hiciera tal acto aberrante contra él. Pongamos que su padre es un rey, o el abuelo de Barabás era un rey y su hijo era un príncipe. Él, al ver esas acciones, se propuso por así decirlo, a plantearse qué es lo que debería hacer, qué es lo que iba a hacer, apoyar a su padre o apoyar al rey. En ese punto Barabás tuvo un conflicto, hasta que realmente las noticias confirmaron los hechos. Su padre se había rebelado, pero él prefirió quedarse con los ideales de su rey, porque los ideales de su padre se habían corrompido.
No era aquel hombre ostentoso, glamuroso que le había visto. Ahora era un hombre ruin que buscaba la ruina de su reino. Barabás, con todo su empeño, fue a defender sus ideales y a enfrentarse a sus otros hermanos con tal de proteger lo que él realmente creía correcto. Su destino fue una tragicomedia, pues él vivió constantemente a despensas y odio de ambos bandos, pues aquellos que seguían al rey lo miraban como un paria, un ser odiado y alejado de su padre, y al mismo tiempo un seguidor e hijo de un sangre sucia por haber traicionado los ideales del rey, y al mismo tiempo era mirado como un traidor por sus hermanos, pues estos ya no lo miraban como tal, había traicionado a su padre. Lastimosamente su final es algo triste. Murió peleando contra sus hermanos para defender un artefacto que ayudaba a guiar a los demás, un faro de luz que daba esperanza a la gente que llegaba a ese lugar. Murió luchando y defendiendo, sacrificándose por su amigo, que en ese tiempo era un conocido que él llegó a querer como un hermano. Es triste su final, pues nunca logró ver el final de esa guerra, pero quedó conforme al saber que él había logrado salvar a sus hermanos y a sus amigos que él había ganado en ese camino y en esa trayectoria. Eso sería todo por nuestra parte, doctor. Espero le haya gustado. ¿Y últimas palabras? Justamente iba a resaltar muy bien la de Barabás Dantich, la actitud que tuvo él de ser una persona que leal a su emperador y protegía a su bando. Gracias por resaltar esto. Son cualidades que deberíamos resaltar de esta historia, los valores de la lealtad, la perseverancia y cómo es que fortaleció un imperio que se veía vulnerable en ese entonces. Muchísimas gracias, maestra. Este es el trabajo, la exposición que acabamos de hacer y espero que le haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.